Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Padre nuestro, venimos ante su presencia un día más, un domingo más, Señor. Queremos venir y presentarnos ante un Dios santo, un Dios justo, porque tenemos necesidad, necesitamos su palabra, necesitamos que usted nos guíe, necesitamos tener la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos también la comunión con nuestros hermanos. Gracias porque usted nos ha traído a su casa, Señor. A veces los motivos difieren, a veces, Señor, pensamos que es casualidad que estemos aquí, pero sabemos que para un Dios soberano, un Dios eterno, el hecho de tenernos sentados aquí, escuchando su palabra, el Evangelio, no es casualidad, es algo que ha sido cuidadosamente diseñado para nuestras almas. Que el mensaje de la palabra pueda despertar nuestras conciencias, Señor, que podamos ser bendecidos, que podamos ser animados, exhortados y por sobre todas las cosas encontrar el camino de salvación. Guíe este servicio, lo que vamos a hacer, nuestras preocupaciones puedan quedar de lado, nuestros legítimos afanes de esta vida, Señor, puedan cesar, podamos dedicarnos a adorarle, a escucharle, también a bendecirle a través de nuestros labios, ya sea en los cánticos o en la lectura de la palabra. Bendiga estos medios de gracia que han sido puestos delante de nosotros. Bendiga nuestra comunión y que como pueblo unido, Señor, podamos alabarle y que todo lo que hagamos pueda llegar ante su presencia como un perfume agradable. Se lo rogamos y se lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a leer entonces, hermanos, nuestra primera lectura. Le voy a invitar que vayamos a la primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primera de Juan, entonces, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos entonces a cantar nuestro primer himno. Si me dicen el himno, porque no lo tengo aquí a mano. ¿Qué número es? Himno número 22. Himno número 22 a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, al ser
Pueden tomar sus ubicaciones, hermanos. Les voy a invitar a que vayamos nuevamente en oración, pidiéndole al Señor que Él pueda hacer con nosotros en este día, en lo que vamos a hacer, lo que vamos a predicar, y que pueda poner ante nuestros ojos la conversión de las almas. Quizás, hermanos, visitas, algo que debemos tener claridad es que no todas las conversiones ocurren de la misma manera. Hay conversiones que quizás son un poco más, son procesos más largos. Hay conversiones que son instantáneas. Hay veces que las personas vienen, escuchan la palabra y brotan ellos la semilla del Evangelio y ven a Cristo y se dan cuenta de su salvación, de sus pecados, de la necesidad que tienen de Dios. Pero hay veces que son procesos más largos. A veces nuestro corazón está endurecido y necesita como esa gota caer, ¿cierto?, sobre una roca, pero al final esa roca termina rompiéndose. Sea cual sea la forma en que Dios le está llamando, usted debe meditar y debe pensar que el solo hecho de que usted esté aquí escuchando este sermón, participando de este servicio, es porque el Señor en su gracia quiere entonces plantar esa semilla. No pierda la esperanza, no diga soy demasiado pecador, no diga no soy digno, al contrario, todos aquellos que se arrepienten y creen en Cristo son entonces aptos para llegar ante la presencia del Señor. Vamos a orar para que cada uno pueda clamar por sus almas, cada uno pueda pedir al Señor que use estas sencillas palabras para llamar a su corazón, traer arrepentimiento y podamos llegar entonces a una nueva vida en Cristo. Oremos al Señor. Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia. Ahora venimos con el claro deseo, Señor, de que podamos ser escuchados en ese anhelo que tenemos de que usted pueda llamar a nuestras almas, llamar a aquellas almas que han escuchado el Evangelio quizás más de una vez, aquellos corazones, Señor, que a veces tienen dudas, que hay obstáculos que se levantan en nosotros. ¿Quién no ha tenido obstáculos que salvar? ¿Quién no ha tenido que meditar y pensar en tener que abandonar ciertas cosas? A veces abandonar, ser nosotros mismos los dueños de nuestro caminar, a veces abandonar ciertos hábitos pecaminosos, a veces abandonar el reconocimiento de este mundo. ¿Quién no ha tenido que luchar, Señor, con esos obstáculos? Pero su gracia y su amor es tan abundante que nos convence, nos llama. Cada vez, Señor, pareciera que no quisiéramos escuchar más el Evangelio, pero después la conciencia es despertada nuevamente y somos llamados a querer escuchar una vez más, aunque nos duela a veces, aunque a veces el llamado lo encontremos demasiado grande, demasiado lejos de nosotros, pero su gracia no descansa. Su gracia, Señor, es inagotable, está ahí para traernos una y otra vez. Permita que todos aquellos que están buscándole, Señor, puedan encontrar paz, puedan encontrar consuelo en lo que es ofrecido. Lo que es ofrecido no tiene que ver con las cosas de esta vida, con estas bendiciones temporales o terrenales. Lo que es ofrecido es una bendición eterna que tiene que ver con la reconciliación con nuestro Hacedor. Y de ahí en adelante caminaremos de nueva vida. El de ahí en adelante usted dirigirá nuestros pasos, nos volveremos siervos. El orgulloso se vuelve humilde, el que robaba ya no roba más, el que hablaba mentira habla verdad con su boca. Esas cosas ocurren cuando usted llama verdaderamente. Ayúdenos a ver esos cambios, Señor. El milagro más grande no es la sanidad externa de una enfermedad, el milagro más grande es que usted pueda cambiar el corazón de un hombre que no le buscaba, que no le amaba, y hacerlo tierno y enseñable para su gloria. Ayúdenos, Señor. Traiga a nuestra mente, a nuestros corazones la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio. Ayude, Señor, a aquellos que están necesitando un empuje quizás, una palabra de aliento, una palabra de edificación. Ayúdele, Señor, a los que están ahí cerca, que admiran la puerta estrecha, que quieren entrar a la puerta estrecha, pero no han tomado la decisión y no han dado el paso, porque a veces las cosas de este mundo atraen. Los sacrificios, Señor, que pensamos a veces que tendremos que hacer no valen demasiado. Vale más el mundo, vale más sus placeres, vale más su reconocimiento. Pero usted, Señor, puede romper todos nuestros obstáculos y darnos a conocer este tesoro escondido que vale la pena
dar todo lo que tengamos en esta vida por salvar nuestras almas. Muéstrenos a Cristo, Señor. Muéstrenos su salvación. Muéstrenos el camino de cómo llegar a estar reconciliados con usted. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos, hermanos, a cantar nuestro segundo himno, que se encontrará en el número 10 de nuestros himnarios. Himno número 10, Oí la voz del Salvador. Sus ubicaciones, hermanos. Vamos a pasar de inmediato entonces a nuestra ofrenda. Que el Señor tenga a bien bendecir entonces nuestros esfuerzos por glorificarle.
Amén. Vamos, hermanos, a orar entonces por la ofrenda y también para pedir que el Señor pueda bendecir nuestro sermón. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta ofrenda, gracias por los recursos que usted nos da, gracias porque sabemos, Señor, que todo es suyo, que de lo suyo solamente damos, que a través de este acto simple y sencillo de ofrendar reconocemos nuestra dependencia de usted en todos los asuntos de la vida, reconocemos que usted es dueño de todo, reconocemos que le debemos todo. Ayúdenos, Señor, a ver en la simpleza de este acto una humillación, una sumisión y un reconocimiento de quién es usted. Ayúdenos también a reconocer su gloria, su bondad, y que podamos crecer en liberalidad, en generosidad todos los días, no solo con nuestra iglesia, sino también con los que nos rodean. Ayúdenos, Señor, a que también podamos administrar estos recursos con claridad, Señor, con transparencia, temiendo más que al hombre, Señor, temiendo a un Dios santo, sabiendo que administramos cosas que son para su gloria y que Él nos pedirá cuenta un día de lo que hacemos. Bendiga, Señor, nuestras ofrendas, bendiga a mis hermanos, sus trabajos, sus actividades, sus tareas, que todos podamos trabajar honradamente, Señor, para llevar el pan a nuestros hogares, que podamos también disfrutar y gozarnos de lo que hemos hecho, sabiendo que usted nos ha dado la razón, el entendimiento. Aquellos que puedan estar pasando necesidad también, Señor, usted provea por misericordia. Ayúdenos, Señor. Te lo rogamos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Les invito, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Juan, nuevamente. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por estos versículos, Señor, que son tan profundos, que hablan de su amor, que hablan de su bondad, su misericordia, y que nos muestran el verdadero significado de lo que significa la palabra amor, sacrificio, entrega. Que podamos, Señor, entender también su amor particular hacia aquellos que se arrepienten y piden perdón por sus pecados. Gracias por Cristo, gracias por su bendición. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el sermón de hoy se titula Dios es amor. Quizás es un título sencillo, no es la primera vez que usted lo escucha. Uno de los atributos que han sido más exaltados de Dios es el amor. La cristiandad en sí misma habla y grita a los cuatro vientos, Dios es amor. Compositores de himnos, grandes poetas a lo largo de toda la historia de la Iglesia han exaltado las virtudes de Dios, sus atributos, sus perfecciones. Y sin duda la que más quizás ha sido tomada en cuenta por un tema natural, ¿cierto?, humano, es que Dios es amor. Los cristianos han recitado estos poemas, estas canciones, cantamos, ¿cierto? Si usted hace un repaso rápido de los himnos que cantamos, muchos de ellos exaltan el amor de Dios. Lo hemos celebrado por siglos, la iglesia lo ha hecho así. Y yo estoy seguro que usted, si es que ha tenido cierta influencia en la niñez, pudo ir a asistir a alguna escuela dominical donde le enseñaban algún corito que hablaba del amor de Dios. Yo recuerdo haber escuchado desde muy niño un corito, quizá usted también, que decía así, no lo voy a cantar, hermanos, no es solamente una introducción, decía 3 palabritas solas, yo aprendí muy bien. Dios es amor, Dios es
amor. Se lo enseñaban a los niños de entre 1 y 5 años y ellos cantaban, ¿cierto? Esta gran verdad, Dios es amor. Y ciertamente la Escritura nos da razón para proclamar el amor de Dios. Dios es amor, nunca debemos dudar de esa gran verdad, nunca debemos dudar de decirla. A todos los hombres, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, el versículo que acabamos de leer, justamente el versículo 8 nos dice, porque Dios es amor. En segunda de Corintios capítulo 3, versículo 11, no tiene que buscarlo, hermanos, pero simplemente para, si es que lo quiere anotar, nos dice que Dios es llamado el Dios de amor. No hay duda entonces en que es un atributo que envuelve todas las perfecciones de Dios, es parte de su esencia, es parte de su ser. Dios es amor, nos deleitamos como creyentes en que Dios es amor, hablamos de su amor cuando tenemos que hablar con otros, cuando evangelizamos. Ciertamente contrasta esto con la realidad del mundo, ¿cierto? El mundo tiene una definición muy cultural, podríamos llamarla así, del amor. Es un amor que cambia, es un amor que tiene que ver con las emociones, que un día aparece, un día desaparece, es un amor que tiene intereses, es un amor que puede un día estar, otro día ya no, ¿cierto? Se desvanece el amor. ¿Quién no ha escuchado eso? Se desvaneció el amor, ¿cierto? Ya no podemos continuar, generalmente en un contexto de pareja. Sin embargo, el amor de Dios es distinto. El amor de Dios, si usted lo puede definir de una manera, quizás muchos de nosotros nos hemos aprendido, ¿cierto? Ese gran pasaje de 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es paz, es toda verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pasará la ciencia, la profecía, ¿cierto? Pero el amor permanecerá. Qué gran definición de amor, un amor que no cambia, es inmutable. Juan capítulo 3, versículo 16, quizás el gran texto, ¿cierto?, de la evangelización, que muchos de nosotros gritábamos en las calles cuando salíamos a predicar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la libertad, hermanos, de decirle al mundo que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y cualquiera que cree en Él y se arrepiente puede ser salvo de sus pecados. En un sentido, el Evangelio es un mensaje entonces abierto a todos los hombres a venir al amor que es ofrecido en Cristo para todo aquel que se arrepiente. Si uno se arrepiente de sus pecados, el amor de Dios perdonará nuestras ofensas, perdonará incluso al peor de los pecadores. Quizás el amor de Dios es graficado de una manera mucho más clara en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y dos hombres comenzaban en principio a injuriarle, comenzaban entonces a ofenderle. Sin embargo, uno de ellos recapacitó, le pidió perdón y el Señor le dijo en amor: hoy mismo estarás en el paraíso. El Señor puede perdonar y amar hasta mal blasfemo de los pecadores, como lo hizo con el apóstol Pablo. Quizás un homicida, si se arrepiente de sus pecados y va a Cristo en arrepentimiento y fe. Sin embargo, hermanos, debido a nuestros pecados, debido, ¿cierto?, a la influencia quizás que tenemos del mundo, el amor de Dios debe ser entendido correctamente. Y aquí, hermanos, quizás en nuestros círculos reformados es necesario explicar que Dios ama en cierto sentido al mundo. El amor de Dios, en un sentido, y es así como lo muestran las Escrituras, lo veremos, es general, es universal, es extendido a toda criatura. Dios, en un sentido general, entonces podremos decir con libertad, en un sentido general, ama a la humanidad. Si usted va conmigo a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 4, podemos encontrar claramente un versículo que nos da claridad acerca de este tema. Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hay un amor en un sentido general para toda la humanidad, y ese amor es un amor que se extiende de parte de Dios a sus criaturas. Marcos capítulo 10, versículo 21 nos habla de un joven rico que fue ante el Señor, se humilló ante Él, pero finalmente no quiso seguirle, no quiso
responder las demandas del Evangelio, pero Marcos capítulo 10, versículo 21 dice, el Señor Jesucristo mirándole, le amó. En un sentido le amó a pesar de que él tenía, ¿cierto? No tenía claridad del pecado y no quiso seguirle, pero el Señor al ver este deseo que tenía por obtener la vida eterna, en un sentido, entonces las Escrituras le amó. Déjeme explicar cómo es este amor de Dios para con todos los hombres. Este amor de Dios se expresa en un término antiguo que es llamada la gracia común. Este término no se sabe bien quién lo acuñó, pero expresa claramente lo que las Escrituras quieren decir. Gracia común se refiere a que Dios, nuestro Señor, ejerce su amor en un sentido externo, ¿cierto? Y general para todas sus criaturas. Y eso aparece en Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos dice claramente, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre, ¿quiénes? Sobre los que Él ama de una manera particular, no, ¿cierto? Sobre malos y buenos. Y hace llover sobre ¿quiénes? Sobre justos e injustos. Esto es llamada la gracia común de Dios, que no distingue buenos, no distingue malos, no distingue si alguien va, ¿cierto?, a la iglesia o no va a la iglesia, no distingue si alguien quiere buscarle o no quiere buscarle. El Señor en su gracia común, en su amor expresado, ¿cierto?, hacia la humanidad hace llover sobre justos e injustos, llueve sobre todo el mundo. El sol brilla sobre todo el mundo, las flores crecen en cada jardín de todo el mundo. Hay alegría en nuestros corazones, hay felicidad cuando las personas ven a sus hijos, los ven crecer, cuando tienen ciertas alegrías de esta vida, por supuesto. Y eso es algo que Dios ha puesto en el corazón. El amor de los unos por los otros, aunque sea imperfecto, es algo que Dios ha puesto en la vida de todo hombre. Eso quiere decir entonces que si llueve, que si hay afecto, que si hay familia, que si gozamos a veces de cosas buenas de la vida, es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. El hecho de que tengamos paz, por ejemplo, en esta tierra, usted ha visto las noticias últimamente, ¿cierto? Ha habido una escalada de guerra en el Medio Oriente. ¿Y por qué no puede pasar esto quizás hoy día en nuestro país? ¿Por qué no? Lo vivimos, ¿cierto?, de muy de cerca. Estas cosas que hacen mover, ¿cierto?, nuestra comodidad a veces, y nos damos cuenta de que estamos en un sentido, ¿cierto?, a la voluntad de Dios, a lo que Él quiera para nosotros. Hechos capítulo 14 también, en el versículo 17, nos da una claridad acerca de cómo el apóstol Pablo enseñó este mismo tema. El Dios que hizo los cielos y la tierra no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, sino que ha dado muestra de su amor y su bondad para con todos los hombres. ¿Cómo? Él ha hecho bien, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 17 en adelante, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de alegría y de sustento nuestros corazones. ¿Se da cuenta usted cómo Dios le ama? ¿Cómo Dios le ha amado? Dándole lo necesario para vivir. La lluvia que cae del cielo no los ve como una gracia divina. A veces la gente se queja por la lluvia, ¿cierto? Oh, lluvia de nuevo, ¿cierto? Mañana voy a tener que vestirme de una manera. Pero no damos gracias a Dios por la lluvia a veces. A veces son quejas y quejas y queremos que el clima ande como nosotros, ¿cierto? Y no vemos que eso es solamente gracia divina, que corren las estaciones del año, que pronto venga el verano, la primavera. ¿Qué es eso? Eso es gracia divina, es una muestra de amor de Dios para con sus criaturas. Nuestro Dios no se ha alejado de este mundo, Él lo sustenta, Él lo sigue guardando, cuidando, porque tiene propósitos eternos para con la humanidad. Pero hay un aspecto más en el cual Dios ama a esta humanidad en un sentido general, como lo hemos visto, y es que Él manifiesta profunda tristeza por la incredulidad de sus criaturas. El Señor se duele porque a muchos de los que gozan de los favores de Él no le dan la gloria, no le buscan, no le aman. Jeremías, si usted va conmigo al capítulo 13, Jeremías capítulo 13, versículo 15. Jeremías capítulo 13, versículo 15,
Dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en los montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, fíjese las palabras que usa el profeta, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Cuando el incrédulo no quiere venir ante la presencia del Señor, su corazón se entristece, porque Él ha mostrado amor constante, en un sentido general, a todas sus criaturas. Esas lágrimas que son vistas ahí son lágrimas divinas. Dios llora por la dureza del corazón, por la distorsión de sus criaturas. En el capítulo 48 también del mismo Jeremías, el versículo 30 y 36 nos hablan de las lágrimas de Dios. Por supuesto, Dios no llora en un sentido físico, no tenemos que imaginarnos de esa manera, pero su corazón se entristece porque somos incrédulos ante su presencia. Mateo capítulo 23, versículo 37 nos da a entender cuando el Señor Jesucristo llora por Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a los polluelos y no quisiste? Y para terminar este argumento, Lucas 19, 41, el versículo más corto de las Escrituras, dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Por la incredulidad de la ciudad. Recién había resucitado a Lázaro y comenzaron a cuestionarle y nadie creyó en su mensaje. El Señor lloró. Por lo tanto, en un sentido general, hermanos, podemos deducir que el Señor ama a sus criaturas y que en muchos sentidos llora por la tristeza. Llora por la tristeza que le causa, obviamente, que no acepten su evangelio. También hay otra forma en que Dios ama a la humanidad, y eso es en que su amor se manifiesta en la preocupación por el destino eterno de sus criaturas. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 13, versículo 3 y 5. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5 nos dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 5 del mismo capítulo dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor muestra preocupación por sus criaturas, les anuncia lo que está por venir. Les anuncia que un día tendrán que presentarse ante su presencia. Él es un Dios santo. Él tiene un estándar santo. Si usted no está preparado para llegar ante su presencia, si no se ha arrepentido de sus pecados, si no ha confiado en Cristo, entonces usted va al camino, al infierno. Lamentablemente es así. El Señor podía dejarnos pasar, simplemente, pero Él en su amor externo hacia su humanidad, entonces nos muestra el precioso remedio para el alivio de nuestros pecados. ¿Quién es ese? Es Cristo nuestro Señor. En base a lo que Él ha hecho, en base a lo que Él ha ganado para pecadores como nosotros, entonces Dios en su amor, ¿cierto?, externo, llama a los hombres a arrepentir de sus pecados, mostrando interés por su destino. Eso es verdadero amor. Es un amor que está preocupado por lo que le pasa a las personas. Esto igual, hermano, se da una forma externa, ¿cierto?, en nuestras propias vidas. Cuando a alguien no le importa lo que está haciendo una persona y le da lo mismo lo que le va a pasar, nunca le advierte nada, ¿cierto? No le interesa. Pero cuando hay verdadero amor, nos importa lo que les pasa a nuestros hijos, le importa lo que pasa a los sobrinos, a los nietos, a los que están cerca de nosotros, a nuestros propios hermanos. El amor de Dios también en un sentido es así, con su humanidad. Él en su gracia entonces nos muestra que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces moriremos eternamente. Y hay un aspecto más en el cual se manifiesta el amor de Dios, y es en el solo hecho que usted hoy día esté escuchando el Evangelio. Dios en su gracia le ha dado a usted la posibilidad de escuchar aquel mensaje de salvación. ¿Qué hará usted con todas esas muestras de amor de nuestro Señor? ¿Qué hará usted con todas esas muestras de fidelidad de Dios hacia sus criaturas, aún nosotros no mereciendo nada? Dios entonces en su amor nos muestra el camino a la salvación eterna.
pero nosotros muchas veces rechazamos ese amor. Pero déjeme decirle, hermano, aquí, amigo, visita, que también es necesario entender que este amor tiene, ¿cierto? Quizás no es la analogía perfecta, pero es la letra chica, ¿cierto? No porque Dios no nos haya anunciado, sino porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que este amor tiene alguna condición. Este amor que les acabo de describir es un amor externo hacia la humanidad, mostrando Dios su evangelio, mostrando lluvias del cielo, dándonos alegría en el corazón. Pero ese amor, y déjeme decirle con claridad, ese amor es temporal y es limitado. Ese amor que yo les acabo de describir está limitado al tiempo, no es eterno, no está completo. Y podría añadir algo más. Ese amor no es un amor salvador. Es un amor que solamente Dios muestra hacia sus criaturas porque Él es amor. Pero no nos llevará a la eternidad con Él. No nos salvará de nuestros pecados. Solamente nos hace deudores de su parte. De nuestra parte, perdón. Cuando ese amor entonces universal de Dios es rechazado, cuando ese amor general de Dios hacia sus criaturas es rechazado, cuando es menospreciado, cuando ese amor es negado, entonces se vuelve al revés de lo que nosotros pensamos. Ese amor se vuelve en deuda, y si continuamos rechazando el amor de Dios externo, entonces finalmente se volverá en enemistad con nuestro Señor. La Biblia dice que Él es el Salvador de todos los hombres, claro. Y esto es lo que debemos saber. En un sentido temporal, Dios es el Salvador de todos los hombres porque los libra de la ira en este momento. Dios no nos paga hoy día lo que merecemos. Dios nos permite respirar, nos permite vivir, nos permite hacer nuestra vida. Pero eso, hermanos, amigos, no durará para siempre. Él ama entonces en un sentido externo, pero ese amor es limitado. Hay algunas personas que les gustaría creer, o algunos incluso muchas doctrinas enseñan de que finalmente Dios ama a todos y todos se salvarán, y esto llegará finalmente un día a un perdonazo, ¿cierto? Un perdonazo total, por llamarlo así. El infierno no existirá, todos finalmente iremos al cielo. ¿A quién no le gustaría creer eso para calmar un poco la conciencia y para estar tranquilo acerca del destino eterno? Pero las escrituras son claras en decirnos que si menospreciamos el amor de Dios, si rechazamos su evangelio, si rechazamos la oferta que nos hace de salvación, entonces todo ese amor que ha sido mostrado finalmente se volverá en contra de nosotros, será una deuda impagable y finalmente en enemistad contra nuestro Señor. Entonces la pregunta que debemos hacernos, y que yo respetuosamente también le hago a usted: ¿usted se quiere quedar solo en el amor externo de Dios, que está para todos los hombres? ¿O quiere avanzar hacia un amor particular de Dios que Dios tiene solo a aquellos que se arrepienten de sus pecados? El amor particular de Dios es mucho mejor que ese amor general, porque el amor de Dios personal y particular hacia aquellos que se arrepientan, hacia sus hijos, no es limitado, no solamente llegará hasta que se acaben nuestros días, sino que nos seguirá hasta el fin y hasta la eternidad. Ese amor es descrito, hermanos, en Juan capítulo 13. Si usted va conmigo ahí, Juan capítulo 13, versículo 1. Es el amor expresado del Señor hacia sus discípulos. Fíjese cómo describe el amor, no el amor general que es hacia todas las criaturas, sino un amor específico, particular, hacia sus discípulos que le seguían, que le amaban. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, fíjese lo que dice ahí: los amó hasta el fin. La escritura original en el griego que está ahí es muy fuerte. La palabra que se usa en el original es una palabra en griego telos. Telos significa completamente, perfectamente, de manera total, que lo abarca todo, no hay nada que se escape de esa definición. Jesús ama al mundo de una manera general, mostrando todas estas muestras, ¿cierto? Haciendo todas estas muestras de bondad. Pero a sus hijos, a aquellos que se arrepienten de sus pecados y van a Él, Jesús los ama totalmente, de una manera completa, perfecta, que todos sus pecados son perdonados.
Ese amor de Dios hacia sus criaturas es distinto del amor que mostrará hacia aquellos que se arrepienten. Ese amor nunca se convertirá en enemistad. Ese amor puede cubrir la multitud de nuestros pecados. Ese amor no nos acompañará solo al día de nuestra muerte, sino que nos llevará hasta el fin, hasta la eternidad junto a nuestro Señor. Ese amor nunca se desvanece. Ese amor continuará hasta el fin. Es tanto el amor que Dios le tiene a sus discípulos, a aquellos que le aman y que se arrepienten, que les dijo: voy al cielo a preparar lugar, a preparar literalmente moradas, casas, para que donde yo estoy, así también vosotros estéis. Este amor genuino que seguirá hasta el fin no es temporal, no es breve como el otro. Se convierte en un amor eterno para todos aquellos que creen en el Evangelio y se arrepienten de sus pecados. El amor de Dios es inmutable, porque no hay sombra ni mudanza de variación. Su amor no tiene cambios, no tiene disminución. Fíjese, si usted va conmigo nuevamente al pasaje que estábamos estudiando al inicio, cómo se demuestra ese amor. El versículo 8 nos dice, versículo 9, primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. No está hablando de ese amor temporal, ¿cierto?, que llegará simplemente hasta el día de nuestra muerte. Está hablando de ese amor eterno. Dice que ese amor se muestra para con su pueblo, con sus hijos, en quien Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa cubrir pecados. Dios en Cristo cubre nuestras falencias, nuestros pecados, lo mira a Él, por lo que Él ha hecho, su obra, su mensaje, su persona, representan entonces nuestro auxilio, nuestra roca, nuestro refugio, el día en que el Señor probará los corazones de los hombres. ¿Qué tipo de amor quiere usted tener de Dios? ¿Quiere disfrutar del amor de Dios de hoy? Ciertamente es muy bello. Disfrutar, ¿cierto?, de las cosas que Dios nos da, de su razón, su inteligencia, su salud, de la lluvia, del lugar que le cobija, de las alegrías de esta vida. Usted puede quedarse con ese amor de Dios, pero déjeme decirle que ese amor durará hasta cierto punto. Y cuando usted tenga que presentarse ante la presencia del Señor, ese amor ya no le cubrirá. No será su refugio, no será el amor eterno de Dios que tiene particular para aquellos que se arrepienten. Pero si usted va a Cristo, será usted depositario entonces de ese amor genuino y verdadero que Dios da a aquellos en Cristo. No basado en nuestros méritos humanos, no basado en lo que hacemos, no basado en lo que podamos ganar en esta vida, en nuestra clase social, en nuestra inteligencia. El amor de Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que Él no privilegia a unos sobre otros basados en algo que nosotros hayamos obtenido. Él nos ama porque su Hijo se sacrificó por su pueblo y Él entonces obtiene la salvación que nosotros necesitamos. ¿Quiere usted disfrutar de su amor? El llamado de este mensaje es que se arrepienta de sus pecados, vaya a Cristo y disfrutará del amor genuino y verdadero que Dios ofrece a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. Vamos a orar al Señor, agradecer por su palabra. Padre nuestro, gracias le damos porque usted una vez más nos recuerda que usted es amor. Dios es amor, dice las Escrituras, lo proclamamos, lo decimos con libertad. Usted ama a la humanidad en un sentido general, lo sabemos. Disfrutamos de sus beneficios día a día. Hoy día podemos levantarnos en la mañana, ver que nuestra razón sigue, ver que podemos andar, que podemos disfrutar de las cosas que usted da, quizás algunos deleites más, otros menos, pero podemos ver su amor manifestado en dar alegría a nuestros corazones, en darnos risa, darnos también buena comunión con quizás nuestros hermanos, con nuestros amigos, pero que usted ponga en nuestros corazones no quedarnos solamente disfrutando de ese amor en un sentido externo, porque eso no durará para siempre y finalmente se volverá en una deuda para nosotros si es que no vamos en arrepentimiento y en fe.
que busquemos el amor genuino ofrecido en el Hijo, que busquemos ese amor eterno, inmutable, que es dado a aquellos que se arrepienten, que lo busquemos en la cruz del Calvario, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo y clamando misericordia. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por su bondad. Te lo rogamos y se lo agradecemos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar nuestro himno final, que se encontrará en el número 148 de nuestros himnarios. Himno 148, Me dice el Salvador. Para despedir nuestro servicio. Gracias, Dios nuestro, por este mensaje. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar ante su presencia una vez más, escuchar el Evangelio, ver este atributo tan maravilloso de sus perfecciones que es el amor. Ayúdenos a desear aquel amor particular, aquel amor personal para cada uno de nosotros mostrado en Cristo. Ayúdenos, Señor, a también valorar lo que usted nos da externamente, este amor manifestado en las cosas externas, pero que busquemos lo mejor, que es estar reconciliados con usted. Gracias por este mensaje, gracias por este sermón, gracias por su palabra. Se lo agradecemos y despedimos este servicio en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y están todos invitados a quedarse a poder participar de nuestra comunión.